Buenos días, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, ya pueden compartir cámara y micrófono y empezar con la presentación. Buen Muchas día. Bueno, gracias. ¿cómo no? A ver, ahí comparto presentación. Supongo que ahí estamos, ¿no? ¿Están viendo mi presentación? Sí, José, ya vi. Genial. Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo les va? Un gusto estar acá con ustedes. Mi nombre es José Ignacio Vano, yo soy gerente de Research en Invertir Online. Y hoy tenemos una charla, vamos a estar mínimo 45 minutos, probablemente un tiempito más, en la que, a ver, la idea es contarles, es darle herramientas para invertir. Eh, a ver, no pretendo ser, la verdad que va a sonar un poquito pedante, no lo tomen así, no pretendo ser pedante con este comentario, pero me acordaba de este proverbio, porque otras veces, mientras, ya he presentado varias veces acá en ExpoEFI, y muchas veces me había concentrado en presentar algún instrumento de inversión, concentrarme en algún tema en particular, digamos, ¿no? O proponer algún portafolio o demás. Esto no, esto dije, bueno, vamos a hacer al revés. La idea es que ustedes se lleven después de toda esta charla herramientas para solos y cuando ustedes quieran saber en qué invertir. Entonces, por ahí se van a llevar alguna idea de inversión porque en los ejemplos les voy a estar dando ejemplos reales con ideas de inversión reales. Eh, pero el objetivo de esta charla es mostrarle la cantidad de herramientas que hay para que ustedes solos puedan, el día que quieran, eh, puedan armar un portafolio de inversión, tanto en Argentina como en Estados Unidos. Entonces les voy a estar mostrando herramientas, todas gratuitas, todas online, ninguna de esas va a tener ningún requisito ni nada raro para que ustedes puedan llegar a ellas. Entonces justamente de eso se trata, ¿no? Mostrar las herramientas para que ustedes más adelante puedan invertir cuando ustedes quieran. ¿Cómo lo hacemos esto? Perdón, me fui para atrás. ¿Cómo está? ¿Cómo lo hacemos esto? Les cuento. Perdón, estoy molesto. Me parece que ustedes no ven todo el título de las slides, ¿no? Porque está justo esta barra. ¿Puede ser? Bueno, no importa. Perdón, sigo. Entonces decía, ¿cuál es la lógica de que seguimos nosotros normalmente en el equipo de Research, en Invertir Online? Normalmente hay muchos modos de aproximarse al portafolio de inversión, hay muchos modos de encontrar activos. Uno de ellos, bastante usual y que nosotros también usamos bastante, es este que se llama el análisis top-down. El análisis top-down es justamente top-down, de arriba para abajo. Entonces empezás con algo global y empezás a bajar y ver, con una lógica deductiva, empezás a bajar y ver qué pasa en el resto del mundo. Entonces, les voy a dar un ejemplo, espero a ver si en un par de minutos puedo dar este ejemplo, así después seguimos con la presentación. Supongamos, ¿qué está pasando ahora? Punto 1, economía global. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, sabemos, el mundo saliendo de una recesión provocada el año pasado por coronavirus, las economías saliendo a distinta velocidad, básicamente de acuerdo al ritmo de vacunación que han logrado. Algunos países, Estados Unidos, Israel, muchos países de Europa, ya hasta están levantando restricciones de ponerse máscaras en lugares cerrados y demás, y la verdad que la economía está funcionando muy bien, otros venimos más atrasados. Eso por un lado. Por otro lado, que vemos mundo con superabundancia de monedas. El año pasado, todos los países, Estados Unidos, por ejemplo, expandió su base monetaria cerca de 80%, y todos los países incurrieron en déficit, consecuentemente emitieron deuda, y emitieron como loco para financiar los déficits que tuvieron para hacer frente al coronavirus. Entonces lo que vemos ahora es un mundo superabundante en monedas. La gente tiene, en todos los países, tiene de sus monedas o de dólares o de euros un montón porque ha crecido muchísimo. Y consecuentemente, una de las cosas que se ven es que commodities, están teniendo una muy buena performance. Esto, supongamos que vos tenés solamente dos cosas en el mundo, es decir, yo tengo, no sé, soja y plata para comprar soja. Si la cantidad de soja es la misma, pero hay cada vez más plata, bueno,
la soja la van a pagar cada vez más cara, ¿no? Más o menos, y yo tengo un ejemplo muy burdo, muy sencillo, pero más o menos es lo que vemos que está pasando, ¿no? Entonces, commodities. Entonces, listo. Ahí, digamos, corto un poquito la parte, si uno fuese a hacer este análisis top-down, entonces, mundo con crecimiento, dispar, según el país, pero con crecimiento, con superabundancia de monedas, tasas bajas, peligro de inflación, aclaro, agrego, y commodities. Bajo, economía local. ¿Qué pasa entonces en economía local? Hay cosas propias de Argentina, inflación, restricciones sobre el dólar, digamos, bueno, una serie de cosas propias de la economía argentina, y podés bajar cosas de lo que pasa de lo global. Entonces vimos que en lo global, superabundancia de dólares, que lamentablemente a nosotros no nos llega, tasas bajas, que si en algún momento conseguimos volver al mercado nos va a beneficiar. Esto, las tasas bajas beneficia a todo, pero especialmente a quien debe endeudarse a una tasa más alta. Y gran tema a favor nuestro, lo que decía de commodities. Piensen ustedes, hace un año la soja estaba en $300 la tonelada, ahora está en $600 la tonelada. Y para Argentina esto es fundamental, porque más de la mitad de las exportaciones argentinas vienen del complejo sojero. Estoy hablando soja más derivados de la soja. Más de la mitad de los dólares que entran a Argentina por comercio exterior vienen de soja. Entonces, que eso, en lugar de valer 300, valga 600, es muchísimo. Y para las cuentas fiscales, ni hablar. Ustedes piensen que para un productor sojero, más o menos, le llega un 40% del valor total de la soja, porque el resto es entre retenciones, impuestos y demás. Entonces, hago números rápidos. Por tonelada, el año pasado, el Estado se quedaba con unos $180, hoy se queda con unos $360. Entonces, también para las cuentas públicas es bueno, pero eso permite ingreso de dólares. Entonces, sigo bajando. Hablé de economía global, hablé de economía local. Tipos de activos que vemos en Argentina. Dije inflación. ¿Qué tenés que hacer con inflación? Bueno, pensá en cubrirte contra la inflación. Bonos SER. Entonces ahí tenés un tipo de activo. Pensá en invertir justamente en commodities. Sigo con la idea, con la línea de lo que es invertir en soja. Entonces, ¿qué tenés? Si querés invertir directamente en Estados Unidos, hay un ETF, después voy a definir qué es un ETF, hay un ETF que replica exactamente el valor de la soja, el ticker es SOYB, de soybean, SOYB, y ese ticker, y eso replica el valor de la soja en Estados Unidos. En Argentina, vos querés invertir en la soja, podés hacerlo de las mejores alternativas a través de un fondo común de inversión. Hay uno que se llama Premier Commodities, que básicamente tiene como un 60% del portafolio colocado en futuros de soja, y después tienen otras cosas más que se derivan de eso, como por ejemplo, y después tienen otro tipo de commodities, ¿no? Y si no, sigo bajando, y fíjense que también sigo bajando en ese análisis top-down, ¿no? Ya nos estamos metiendo en las industrias. Entonces, si dije qué commodities, qué soja, bueno, qué industria, y bueno, sigamos esa industria. ¿Qué empresas hay argentinas que están dentro de esa industria? Ya llegué hasta el punto 5, empresas. Bueno, hay un par que son muy conocidas, Cresud es una de ellas, que es preponderante el papel en Cresud de lo que es el agro, pero saben que Cresud no es solamente eso, tiene shoppings, tiene hoteles, tiene torres, tiene negocios de telecomunicaciones en Israel, digamos, es un holding enorme que tiene un montón de cosas, pero es importante para ese holding lo que es agro. Y si no, otra directamente, una empresa argentina que es Adeco Agro, que opera en Estados Unidos con el ticker Agro y que opera en Argentina como CDR con el ticker ADGO. Es una empresa, eso sí, es mucho más agro puro, digamos. Ellos tienen principalmente, bueno, cereales y oleaginosas, también tienen carne, leche, por ejemplo, la marca de leche Las Tres Niñas es de ellos, tienen y producen azúcar y etanol y biocombustibles, digamos, energía, todo a partir de ahí. Entonces fíjense cómo arranqué viendo algo global y llegué a la conclusión de, bueno, si seguimos esta línea de razonamiento, por ahí esas dos son una buena alternativa de inversión. Entonces, ejemplo práctico, listo, vamos a seguir, de nuevo, la idea no era esto, sino ir contándoles a ustedes cómo encontrar las herramientas para invertir. Acá, en este slide, a ver, el tema es así, siendo yo gerente de research en Invertir Online, trabajando en Invertir Online, muchas de las herramientas que voy a contar son reportes que nosotros damos.
Lo que les pido, si quieren, presten atención, está siempre bien destacada la fuente, para que tomen nota o para que la vean más adelante. Voy a usar muchos recursos dentro de Invertir Online, pero también otros recursos públicos, sitios web y demás, ¿no? Pero bueno, obviamente me voy a concentrar mucho en esto, es lo que más conozco, lo hacemos todos los días. Si ustedes entran al sitio de Invertir Online y van lo que está indicado ahí, a la parte de Research y Reportes, ahora van a compartir el link por chat, van a poder ver esta lista que aparece acá, que son todos los reportes que que va por orden de aparición, digamos. El más reciente es el que está arriba de todo. Cuando sale uno nuevo, pisa y corre los otros para abajo. Pero además, está medio tapadito acá, esto que dice tipo de reporte, acá lo amplía a la derecha, ahí pueden elegir el tipo de reporte. Entonces dice, bueno, en lugar de ir por orden de presentación, porque la verdad que generamos mucho, generamos entre 80 y 100 reportes por mes, o sea, son 4 o 5 por día, con lo cual, digamos, medio como que desaparecen enseguida los reportes, porque siempre hay uno arriba. Entonces pueden ir y buscar, si no, directamente, a través del tipo de reporte, algunos de los que yo voy a estar nombrando, los nombro exactamente cómo se llaman, así que lo van a poder encontrar ahí. Una aclaración es, los reportes no todos son para todo el público, muchos les van a pedir que tengan cuenta. Pero abrir cuenta en Invertir Online es más o menos como abrir cuenta en una red social, quiero decir, es algo que pueden hacer online, son un par de formularios, un par de campos que tienen que completar, un par de selfies, y con eso se activa la cuenta. Y ya está. No tiene costo de mantenimiento, no tiene costo de apertura, no tiene nada. Con lo cual, si bien digamos, vivimos de que la gente opere con nosotros, y nos encantaría que todos ustedes operen con nosotros, lo cierto es que ustedes pueden acceder a todos estos reportes, aunque no operen. Solamente tienen que venir y activar, abrir la cuenta en Invertir Online, como les dije, y ya van a tener acceso a todo esto. Por eso les digo que son recursos que son públicos y que son libres y que puede ver cualquiera de ustedes, ¿no? Quería hacer esa aclaración por las dudas. Entonces, bueno, muchos de los reportes los van a encontrar ahí. Sigo. Vamos a empezar entonces ahora sí a analizar lo que es esta lógica top-down. Nosotros tenemos este reporte que se llama Reportes de Análisis Macro de Estados Unidos. Lo publicamos una vez por mes. Recuerden, en la lógica top-down, arriba de todo, lo que teníamos es entender qué está pasando en el mundo. Y gran parte de lo que pasa en el mundo lo entendemos básicamente en este hemisferio, en esta parte del mundo, básicamente lo entendemos en base a lo que está pasando con la economía de Estados Unidos. Nosotros hacemos este monitor que tiene 12 variables, fíjense, algunas, por ejemplo, qué está pasando con el PBI, otro qué pasa con la tasa de la Fed, bueno, qué pasa con inflación en Estados Unidos, con el índice S&P, etc. ¿no? Acá tenemos dos. De estos 12 indicadores, tenemos algunos que tienen algún rezago, te enteras un par de meses después lo que pasó, otros que son muy de corto plazo, otros que incluso son como que anticipan lo que va a pasar, y cada uno de estos indicadores, de estas variables, tiene un comportamiento distinto según en qué momento del ciclo estemos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con la tasa de la Fed? El segundo renglón. ¿Qué pasa con la tasa de la Fed? Y en recuperación normalmente la tasa es estable pero baja. En expansión empieza una moderada suba. En alto crecimiento de la economía, la suba de las tasas ya son más fuertes, justamente para que no se recaliente la economía, y después cuando caemos otra vez en este ciclo y caemos en una desaceleración, empiezan a bajar moderadamente y cuando entramos a recesión bajan fuertemente. Entonces, nosotros vemos cómo se comportan cada uno de estos 12 indicadores y podemos decir en qué momento del ciclo económico estamos. Si se fijan, tenemos que casi todos están destacados lo que está en la columna de expansión, salvo la tasa de la Fed, que estaría como en recuperación, el déficit del PBI también estaría como en recuperación, y la tasa de desempleo, que estaría como en desaceleración. Básicamente, y lo vemos, lo manifestamos en este tacómetro que está acá a la derecha, básicamente entonces lo que podemos decir es, la economía de Estados Unidos está en expansión. Entonces, todos los meses nosotros vemos qué está pasando y sacamos una indicación. Hace ya, si no me acuerdo mal, hará 2 o 3 meses por lo menos que estamos en expansión, antes estuvimos en recuperación, el año pasado obviamente ni pasamos por desaceleración, pasamos de crecimiento a recesión de vieron que fue abrupto lo del coronavirus, un periodo de recesión, pasamos a recuperación, pasamos a expansión, ahora estamos en expansión.
Dato. Primer dato, ese reporte. Ustedes me dicen, bueno, ¿y qué? ¿Y qué hago con eso? ¿Para qué me estás contando todo esto? ¿Para qué me sirve? Sigo contando. En el mismo reporte, ustedes van a encontrar este tipo, bueno, acá tenemos como la ola esta, que es el momento del ciclo económico, pero lo más importante es que según en qué momento estemos del ciclo económico, hay algunos activos que son más indicados y que performan históricamente, en promedio, performan mejor, les va mejor a algunos tipos de activos que a otros para cada momento. Entonces, por si no se ven, lo destacamos acá a la izquierda, pero te dice que cuando estás en expansión, a nivel de tipo de activo, vos deberías estar invirtiendo en acciones y commodities, y a nivel sectores, vos deberías estar invirtiendo en materiales básicos, en industria y energía. Y fíjense lo que pasa, ¿no? O sea, estudiar sirve, esto es lo que te dicen los libros. Y fíjense lo que pasa con los índices de acciones. En todo el mundo, los índices de acciones, principalmente en Estados Unidos, están en récord, luego del 30% de caída en marzo del año pasado, empezaron una recuperación, y entonces durante todo el proceso de expansión, nosotros vimos que los índices de Estados Unidos crecieron muy fuerte. Entonces, la teoría, en este caso, aplicó muy bien. Vos deberías haber invertido en acciones, esto ya te lo estaban avisando, y te hubiese ido muy bien. El segundo punto es commodities. De nuevo, di el ejemplo de la soja. Soja de $300 a $600, se duplicó en 9 meses, en dólares. Pero la soja no está aislado. Vos ves que maíz, digamos, muchos de los otros cereales, muchas de las otras oleaginosas también. Se habló mucho el precio de la madera. El precio de la madera en Estados Unidos creció muchísimo. El precio de metales, digamos, casi todos los commodities subieron muchísimo. De nuevo, esto te lo está indicando. Nosotros hace, no sé, de nuevo, 3 o 4 meses por lo menos que estamos indicando que la economía de Estados Unidos está en expansión y que vos deberías invertir en commodities y en acciones. Y dentro de acciones, además, no es lo mismo cualquier cosa, no es todo lo mismo. Dijimos materiales básicos, industria y energía. Paso a la siguiente slide. Fíjense cómo performó cada sector a lo que va del año, ¿no? Entonces tenemos cómo performó en enero, febrero, etcétera, y acá lo que tenemos a la derecha de todo es la variación acumulada del año. Y lo que está abajo es el índice de S&P. Entonces, el índice de S&P, esto es hasta el viernes pasado, había subido 11,12%. Ahora, vuelvo para atrás. La teoría, y lo que nosotros venimos diciendo en este reporte, te dice, concéntrate en materiales básicos, en industria y energía. ¿Qué pasa con energía, materiales e industria? 3 de los 4 sectores que más subieron son estos que se están indicando. Y cuando el promedio subió 11%, el industrial subió 18%, materiales subió 21% y energía subió 41%. Y el otro que está colado acá en el medio, que es el sector financiero, que a mí me gusta mucho en este momento, cuando ven la parte de recuperación, el primero que está en la lista es el sector financiero. Te dice, deberías invertir en el sector financiero, que es el segundo de la lista, y que por otro lado fue de los primeros. Fíjense que en febrero fue cuando tuvo la mayor recuperación. O sea, el sector financiero lo que tiene es que en general responde muy rápido, o sea, se anticipa y amplía el ciclo. Entonces, de todos estos sectores, los 4 primeros, el primero, bueno, junto con energía, digamos, el segundo, en recuperar muy fuerte, es el sector financiero. Entonces, de nuevo, venimos bien, análisis top-down, venimos viendo qué pasa con la economía, de entender qué pasa con la economía, vemos cuáles son los sectores indicados, y después empezamos a ver que efectivamente todo esto que estábamos manifestando en los reportes y que se basa en la teoría financiera, cuando vas a la práctica, funciona. Te va bien, eso es lo que estaba pasando. Sigo recorriendo entonces un poco todo esto. Hago un paréntesis. Quiero definir qué es un ETF. ¿Por qué lo quiero definir? Porque voy a usar más adelante bastante de todo esto. Los ETFs son como fondos que cotizan en Estados Unidos. Son como fondos comunes de inversión, pero que cotizan directamente en la bolsa, en lugar de suscribir y rescatar el fondo al final de la rueda, etc. Vos lo comprás y vendés como una acción. Entonces son fondos cotizantes que se operan directamente en Estados Unidos como una acción. Aclaro, para invertir en Estados Unidos, con invertir online, todo lo que necesitan es un mínimo de $1.000 o su equivalente en pesos, digamos unos 150.000 pesos, o $1.000, ya con eso les alcanza para fondear la cuenta en Estados Unidos, y a partir de ahí
siguen invirtiendo o invierten todo lo que quieran, ¿no? Pero bueno, bueno, perdón, me fui. Sigo definiendo qué es un ETF. Dije que era un fondo cotizante, dije que opera como una acción, pero muchos de los atractivos de los fondos, y esto es genial, de los ETFs, y esto es genial, es que hay enorme variedad de fondos comunes, perdón, de ETFs. Hay variedad de cualquier cosa. Vamos a pasar un poco por esto. Pero, por ejemplo, vuelvo para atrás, fíjense que cuando yo decía energía, puse ticker XLE. XLE es justamente el ETF que opera en Estados Unidos y que tiene un portafolio compuesto por las principales empresas del S&P del sector energía. Lo mismo el XLF, el sector finanzas, lo mismo el XLB larga en el sector materiales y demás. Entonces, acá yo ya estaba usando ETFs como referencia, y justamente la variedad de estos ETFs te permite que vos, por ejemplo, si te dice que tenés que invertir en commodities, puedas ir a un ETF que invierte en soja, o que invierte en madera, o que invierte en varios tipos de commodities juntos, en metales, o en metales preciosos, o solo en oro, o solo en plata, etc. Si te dice que tenés que invertir en bonos, también tenés ETFs que siguen bonos del Tesoro de Estados Unidos, bonos de Europa, bonos indexados por inflación, bonos de emergentes, mil variedades, de todo hay algo. Y después tienen un par de condiciones más, no me voy a detener ahora, es muy interesante, que algunos son apalancados, entonces por ejemplo es por 2, por 3, o sea, hay un ETF que te permite que básicamente duplicar el resultado del S&P. Si el S&P sube por 2, si el S&P sube 1%, esto sube 2%. Lo mismo si cae 1%, cae 2%. Esos son los apalancados. Y los inversos son los que te permiten justamente que sube cuando baja la referencia. O sea, si un ETF del índice S&P, el índice S&P, ¿no? Esas son las principales acciones de Estados Unidos, como el Merval en Argentina, el S&P en Estados Unidos. Si un ETF inverso te permite que si el ETF baja 1%, vos ganes 1%, ¿no? Básicamente sería eso. Entonces, definí qué son ETFs, sigo con la charla. Bien, entonces, veníamos con el análisis top-down. Dijimos, ¿qué está pasando en la economía de Estados Unidos? ¿En qué sectores hay que invertir? Pero todavía no sabemos cómo invertir en estos sectores. Entonces, a partir de ahora, en las siguientes 4 o 5 slides, les voy a mostrar cómo encontrar en qué invertir justamente a través de eso. Si te decía, vos tenés que invertir, por ejemplo, en commodities, ¿cómo sé cuáles son los activos para invertir en commodities? Bueno, acá tenemos este reporte, que es un reporte que se llama Informe de ETFs, que por ejemplo, acá usamos este mapita, por ejemplo, tenés la referencia de si querés invertir en petróleo, tenés el ETF que se llama USO, si querés invertir en soja, tenés este SOY B larga, como soybean, justamente de este hablé, si querés invertir en oro, tenés el GLD, si querés invertir en distintas regiones del mundo, querés invertir, por ejemplo, en un índice de China, tenés este MCHI, querés invertir, bueno, no importa, ya entendieron. Y justamente lo que tiene este reporte de ETFs es, te explica cómo funcionan algunos ETFs, te cuenta un poquito qué está pasando en el mundo, te da un poco de contexto, pero te nombra cuáles son los ETFs de cada uno. Entonces vos tenés, por ejemplo, te dice cuáles son los ETFs si vos querés invertir en la economía de Estados Unidos. Dijimos por índice, dijimos apalancados, inversos, dividendos, por ejemplo. Hay muchos ETFs que lo que buscan es empresas que paguen muchos dividendos. Te decimos cuáles son. Temáticos, hay temas especiales que son súper interesantes, que es básicamente para dónde está yendo la humanidad, que son los factores de crecimiento de la humanidad. Entonces tenés acá cosas como biotecnología, como blockchain, bueno, como gaming, como lo que es tecnología 5G, energías renovables, y bueno, de cada uno de esos hay por lo menos 2 o 3 ETFs de cada sector, nosotros te mostramos cuáles son todos ellos. Y después podés ver también así, por sector, por capitalización, por volatilidad, de renta fija, de Forex, o sea, de precio. Vos podés invertir un ETF que sube cuando sube la paridad dólar-euro, o yen euro, qué sé yo, tenés un montón de cosas así, y acá te vamos contando todo esto. Entonces, seguimos bajando con el análisis top-down y te vamos indicando cuál es el activo que vos deberías invertir. Ahora, mi recomendación, mi sugerencia es, si están empezando,
empezar a invertir a través de ETFs está muy bueno, es algo que yo les recomiendo hacer. ¿Por qué? Porque tiene las virtudes de ser diversificado, justamente un solo ETF tiene en general muchos activos ahí adentro, entonces te baja un poco el riesgo, te permite que vos no tengas que elegir, por ejemplo, la empresa ideal, sino que apuntás al sector. Ejemplo, yo me dedico a las finanzas, entiendo que por lo menos más que el promedio de la gente sé de finanzas, pero por ejemplo, vos me decís, ¿y qué sabés de biotecnología? Medio poco. Todo lo que sé es que me interesa y que creo que es un sector en el que hay que estar. Bueno, entonces yo no me meto a analizar cuál es la empresa que mejor puede andar, que las patentes, que qué avances tienen, no lo sé, no lo entiendo. Entonces, ¿qué hago? Me compro el ETF, por ejemplo, el I B larga B larga, que se dedica a biotecnología. Y yo sé que todas las empresas más grandes de biotecnología están ahí. Alguna de ellas la va a invocar, algunas de ellas o muchas de ellas va a tener un buen crecimiento y yo ya voy a estar posicionado ahí. ¿Okay? Entonces, en este caso, aunque entiendo bastante de finanzas, como de algunos sectores no sé, no me meto, no lo voy a poder aprender por lo menos en el corto plazo, me refugio en los ETFs y sigo los ETFs. Entonces, si bien mi sugerencia es arranquen por los ETFs, bien puede pasar que ustedes, por decisión, porque les interese, porque saben, porque les gusta, o porque quieren correr más riesgo, digan, no, no, el ETF no, porque tengo de todo, yo me quiero enfocar en alguna empresa especial. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar cuáles son las empresas que están en cada sector? Bueno, acá les puse un ejemplo. Está este sitio, www.etf.com, o sea, no se puede olvidar el nombre, www.etf.com, y justamente en ese sitio tenés toda la información de todos los ETFs, que son miles de ETFs. Entonces, acuérdense, perdón que vayan y vuelvan a la presentación, acuérdense, por ejemplo, yo hablaba del sector energía, ¿no? Y decía que en el sector energía, el XLE es el ETF que lo representa. Bueno, entonces, ¿y qué hay en el XLE si me quiero invertir en alguna empresa en particular? Vengo a etf.com, elijo XLE, te parece un montón de información, pero entre esa información hay un cuadrito que te dice, estos son las 10 empresas que más tienen, que si tocas acá View All, te aparece la lista completa. Fíjense que acá hay como una barra que te permite ir bajando y ver todos los activos. Entonces acá tenés, ahora sí, bajamos, análisis top-down, arrancamos de lo macro y ya estamos en el nivel de empresas. Y decimos, bueno, entonces, ¿cuáles son las empresas interesantes? Miren, dentro del sector de energía, las más importantes, ExxonMobil, que de hecho tiene CDR, y entonces, si bien yo estaba hablando de ETFs en Estados Unidos, no hay CDRs, o sea, no hay equivalentes a ETFs en Argentina, pero sí hay muchos CDRs de empresas. Entonces, fíjense que si ustedes compran en Argentina, opera ExxonMobil y opera Chevron, las dos a través de los CDRs. Si ustedes compran de estos dos CDRs, ya tienen casi la mitad, tienen un 44% de representación de todo el sector de energía solamente con estos dos. Y pueden comprar bueno, estoy viendo, me parece que ninguna de estas también operan con CDR, pero bueno, hay otras compañías del sector de energía que también pueden operar. Entonces, un modo de ya bajar al nivel, a este nivel de cuáles son las empresas, es entrar a este sitio, etf.com, y después pueden ir, que no lo puse en la presentación para no hacerlo tan largo, después incluso podrían ir a meterse en analizar ratios de evaluación de las empresas. Nosotros tenemos reportes que tienen todo eso, y la verdad que hay un montón de sitios que tienen todo eso. Otro modo de enterarse cuáles son las empresas de cada uno, esto si no lo vieron suele ser intimidante, pero después está muy bueno, pueden entrar a este sitio, finviz.com, y van a ver este mapa, se llama Heatmap, este mapa del mercado, que básicamente lo que tiene el mapa es, primero, cada cuadradito, si no lo leen, acá dice tecnología, y entonces todo este recuadro que está acá arriba a la izquierda son todas las empresas del sector tecnología. Cuanto más grande el cuadrado, quiere decir que la empresa es más grande dentro del sector, y la escala cromática te indica si está subiendo o está bajando, ¿no? Pero vos lo que veías ese día que saqué la foto es que el sector tecnología estaba casi todo en rojo, mientras que el sector de energía estaba casi todo en verde. Acá dice Zoom, a la derecha, y entonces fíjense que dentro de energía hay de todo, y aparte uno puede hacer zoom de nuevo en sectores específicos de energía. Entonces tenés oil and gas. Tenés, por ejemplo, esto donde estoy posicionado acá, es equipamiento. Entonces tenés empresa como Baker Hughes, que tiene CDR, como Halliburton,
también no está en esta lista, pero podrían poner Tenaris en esta lista. Son empresas de servicios para la explotación de petróleo. Entonces así ya fuimos bajando, hicimos todo el caminito y ya encontramos las empresas en las que ustedes podrían invertir. En Estados Unidos y en Argentina. ¿Cómo hacemos para encontrar en Argentina? Bueno, acá tenemos otro reporte, que es el monitor de CDR. Yo pegué una sola slide, pero tiene varias, donde básicamente nosotros les mostramos de los 50 CDRs que más operan en Argentina, hay más de 50, pero de los 50 CDRs que más operan en Argentina, les mostramos cuáles son, abierto por industria. Entonces, de nuevo, veníamos bajando hasta energía, fíjense, acá está energía, ¿qué empresas teníamos? Les había dicho que estaba Chevron, les había dicho que estaba ExxonMobil, fíjense, después las otras son más de, bueno, Gazprom no, pero Tenaris, Argentina, Vista Oil and Gas, Argentina, Petrobras, de Brasil. Entonces acá tienen algunos datos, aparte importantes, como el tipo de cambio implícito, algunos datos, no me quiero meter en esto porque me va a llevar mucho tiempo. Sí está bueno ver estos technicals, estos datos técnicos que está acá. Quien hace algo de análisis técnico va a entender qué es el RSI, qué es el estocástico, y que básicamente también con estos colorcitos nosotros pusimos como para identificar qué tiene una señal según el indicador técnico, y nada más que según el indicador técnico. Por ejemplo, el RSI o el estocástico, los dos toman valores de 0 a 100, y cuando están en un extremo, digamos menos de 20, menos de 30, o más de 70, más de 80, te indican sobre compra, sobre venta, etc. Entonces nosotros te lo pintamos de color para que veas cuáles son las compañías que tendrían señal de compra o señal de venta solamente en base al RSI y al estocástico. Esto no es una recomendación, no lo tomen así, es solamente esto. Bien, entonces, son y media, todavía quedan algunas cosas por explicar. Hasta acá entonces les fui contando cómo elegir activos, sobre todo acciones o CDRs, haciendo este análisis. Usted cualquier día del año pueden entrar y analizar esos 2 o 3 reportes que les propusimos, o entrar a esos sitios, etf.com, finviz.com, y ver qué compañías hay en cada sector. Ahora, supongamos que me dicen, todo bien, pero no te entendí, o no tengo ganas, no me gusta. Bueno, nosotros hacemos también un análisis similar, lo masticamos, lo digerimos, y ya se los ponemos explícito en un reporte. Nosotros todos los meses hacemos 2 reportes de portafolio sugeridos. Uno, una vez por mes, uno de Argentina, una vez por mes, uno de Estados Unidos. Cada reporte, por ejemplo el de Argentina, tiene 3 tipos de portafolios: uno conservador, uno moderado y uno agresivo, justamente para alguien que quiere correr poco riesgo, algo de riesgo y un poco más de riesgo. Esos son los 3 portafolios. Normalmente hacemos una lógica muy similar a la que acabo de explicar, un análisis top-down, entender qué pasa en el mundo, entender qué pasa en Argentina, entender qué pasa con la industria, con los activos, digamos, básicamente hacemos eso, y después proponemos un portafolio. Acá solamente puse explícito uno de los portafolios. Este sería el portafolio de Estados Unidos para perfil agresivo. Esto, de nuevo, si quieren saquen una imagen de pantalla o lo que sea, pero más fácil, entran al sitio, bájenlo y lean el reporte. Son reportes un poquito más largos, esto a lo mejor tienen 12, 13 páginas, porque nosotros analizamos y contamos, hay un par de páginas en las que contamos cómo vemos la situación global, cómo vemos los mejores sectores, y en base a eso vamos construyendo y proponemos algún tipo de portafolio. Este portafolio es bastante complejo, tiene varios activos porque es un portafolio agresivo. Normalmente los portafolios conservadores tienen menos activos. Y entonces, de ese modo, si ustedes no tienen ganas o no pueden o lo que sea, ponerse a hacer todo este análisis que describí hasta ahora, pueden venir y ver estos portafolios. Ustedes saben, esta es nuestra opinión, nos hemos equivocado muchas veces y nos equivocaremos muchas veces más. Entonces está bueno que ustedes formen su propia opinión, hagan su propio análisis, tomen esto como una sugerencia, pero si quieren tomar nuestra sugerencia, bienvenidos, y aquí lo tenemos todos los meses, los vamos actualizando. La semana pasada, la antepasada, actualizamos el de portafolio Argentina. Esta semana, jueves, viernes, sacaremos los portafolios de Estados Unidos, que normalmente tiene una lógica de mediano y largo plazo, sobre todo el de Estados Unidos. Entonces está todo basado en ETFs, porque tiene menos volatilidad y tiene mucha más diversificación. Entonces el modo en que nosotros podemos construir un portafolio con 6 o 7 activos, es poner ETFs, y no tendríamos que ponerle 25 activos, y la verdad que es un lío de manejar y se necesita más plata.
Entonces lo bajamos así a través del ETF, que es mucho más fácil. Entonces, nosotros normalmente partimos del portafolio del mes anterior, hacemos algún seguimiento, puede o no cambiar algunos de los activos, nosotros cambiamos a lo mejor la ponderación, cambiamos algo del activo, por ahora que la mayor parte del portafolio va de mes a mes, entonces no es una cosa que van a tener que estar todos los meses operando como locos, en general buscamos no tanta operatoria, y si hay algo que tenga una validez de mediano y largo plazo, lo pueden seguir acá. Sigo. Supongamos, voy a presentar dos cosas más, supongamos que ustedes tienen un perfil bastante agresivo, y entonces dicen, a mí no me des portafolio, no me des largo plazo, yo quiero compras de oportunidad. Yo quiero aprovechar, yo quiero que vos me digas cuál es la acción que crees que va a subir mucho ahora, o cuál es la acción que crees que le va a ir peor. Bueno, para todo esto nosotros tenemos dos reportes también. Otra vez, uno para Argentina y uno para Estados Unidos. El de Argentina es un reporte de análisis técnico y el de Estados Unidos se llama, bueno, es uno de señales sobre el S&P. Entonces, les muestro el ejemplo, esto es el de la semana pasada, se actualiza todos los jueves. Les muestro el ejemplo de cómo es este portafolio, se llama Análisis Técnico de Acciones y CDRs. Lo van a ver ahí, creo que está en la segunda página, una cosa así, van a ver tablas como estas tablas que yo estoy mostrando acá. La tabla de arriba, por ejemplo, te muestra acciones que tienen señales de compra. A ver, quiero ser claro. Este reporte es un reporte de análisis técnico. El análisis técnico lo que hace es analizar series de precios, gráficos, o sea, a través de la serie de precios, uno busca indicadores que a lo mejor tienen que ver con medias móviles, con promedios de precios, con volatilidad, digamos, pero solamente mirando los precios y convirtiéndolos de algún modo. Y otra cosa que hace, que se llama chartismo, chart en inglés quiere decir gráfico, que es justamente solamente al análisis de gráficos. Entonces, se buscan patrones, alguna tendencia, bueno, hay algunos patrones que no me voy a meter acá para identificar, triángulos, banderines, qué sé yo, ese tipo de indicadores. Se buscan todo eso, y solamente en base a esto, acá no hay una visión top-down, no hay nada más que el análisis técnico. Solamente en base al análisis técnico salen este tipo de recomendaciones, este tipo de señales, más que recomendaciones. Activos que nosotros vemos que tienen una señal de compra, por ejemplo, lo manifestamos acá. Pero fíjense, porque quiero repasar un poquito, porque es fácil de entender y es fácil de usar. Fíjense, nosotros, por ejemplo, sacamos una indicación sobre CEPU. CEPU es Central Puerto, ¿no? Cuando estaba en 32,20. Según el análisis que habíamos hecho, dijimos, creemos que Central Puerto, el objetivo, y acá lo pusimos, el objetivo va a llegar a 50 pesos con 27. Si efectivamente llega, va a tener una suba de 56%. Ahora, obviamente, uno se puede equivocar y se puede equivocar muchas veces. Entonces, lo importante con este tipo de recomendaciones, con este tipo de operaciones, más que de recomendaciones, de operaciones, es saber cuándo salir, mantener las pérdidas acotadas y las ganancias lo más grande posible. O sea, supongamos que yo le emboco nada más que el 10% de las veces, pero cada vez que pierdo solo el 1%, y cada vez que gano el 100%, aún así yo voy a ganar un montón de plata, aunque el 90% de las veces esté equivocado. ¿Por qué? Porque mis pérdidas son chiquitas y mis ganancias son grandes. Entonces acá lo que tenés es el stop loss. El stop loss, en inglés quiere decir detener la pérdida. Entonces nosotros acá se los decimos muy fácil. Es, ustedes, si quieren seguir esta señal, deberían comprar acciones de CEPU, Central Puerto. Si llega a 50 pesos con 27, deberían vender y salir ganando porque llegó al objetivo. Ahora, atento, si el recorrido es para el otro lado, no dejen que caiga de 30 pesos, porque por debajo de 30 pesos se espera después una caída mucho más grave. Entonces ese es el stop loss. Ustedes, si fuesen autómatas, podrían decir, compro Central Puerto y lo guardo, o hasta que llega a 50 con 27 o hasta que llega a 30. Termina esa posición, busco otra alternativa, por ejemplo Loma, Teco, lo que sea, y voy rotando a partir de ahí. Esas son recomendaciones tácticas de corto plazo de un perfil agresivo. Tengan presente, esto es bastante agresivo. Y lo mismo, por ejemplo, con CDRs. Nosotros vemos señales positivas
en el CDR de Barrick Gold, en el CDR de Visa y en el de Banco Bradesco, con básicamente, no sé, Visa, por ejemplo, esperamos 17% de suba, Barrick Gold ya prácticamente llegando al objetivo con 3% de suba, es lo que esperamos y demás. Entonces, esto es un buen indicativo. Otro buen indicativo, nosotros tenemos este otro reporte se llama Señales sobre acciones del S&P 500. Nosotros lo que tenemos es un algoritmo, un modelo matemático, que lo que hace es, tomando información pública, porque miramos datos de cotizaciones, datos de ratios de los balances, digamos, ese tipo de cosas, tomando información pública, los convertimos, los procesamos, y en base a eso, los ordenamos a las 500 empresas del S&P. Esas 500 empresas del S&P, las que están en el top 20 según el orden que te arroja el algoritmo, nosotros pensamos que son las mejores acciones para comprar. Y las que están en la 100 de abajo pensamos que son las acciones que hay que vender. Y de hecho, cuando vamos para atrás y vemos qué pasó en los últimos 2 años, consistentemente nuestras 20 acciones mejores han duplicado la performance del S&P. Y nuestras 100 peores sacaron solamente un cuarto de la ganancia del S&P. Es decir, S&P subía, ponele, 10% en un trimestre, en el top 20 vos sacabas 20%. Pero si estabas en la parte de los 100 de abajo, vos sacabas nada más que un 2,5%. Entonces, esto normalmente todos los meses nosotros publicamos esto, acá tienen un ejemplo, perdón, todos los meses, no todas las semanas, acá tienen un ejemplo, esto es lo que lo publicamos el jueves o viernes pasado, y entonces acá nombramos cuáles son, según ese algoritmo, cuáles son los 20 activos que tienen mejor posicionamiento. Acá hablemos un poquito más, y acá quiero ser claro que es el precio objetivo. El precio objetivo no es un precio objetivo que seteamos nosotros. Sobre todo en Estados Unidos, porque hay mucha cantidad de analistas. Los analistas pueden publicar, o sea, tienen que ser de renombre, estar en instituciones especiales, digamos, no es que cualquiera puede publicar, pero los analistas pueden publicar su parecer de qué va a pasar con la compañía y cuál es el precio objetivo. Se toman fuentes grandes como Reuters, como Bloomberg y demás. Entonces, del conjunto de todos los analistas, que uno te dice esto va a valer 30, esto te dice va a valer 32, este te dice esto va a valer 35, bueno, hay, no sé, 50 analistas, se toma un promedio, y ese es el precio promedio que se ve acá. Y esta es la variación, que básicamente es la diferencia entre lo que vale ahora y lo que va a llegar en el precio objetivo. Entonces, no es tal cual como el de análisis técnico, que sí es un objetivo puesto a través de un gráfico. Esto es un promedio de lo que dicen los analistas, nosotros les contamos qué dicen los analistas. Pero, insisto, yendo para atrás, ha performado muy bien esto. Entonces también, si ustedes buscan oportunidades, buscan algunos activos, pueden hacerlo. Normalmente deberían no mantener más de 90 días un activo que compren a partir de esto. Insisto, no es una recomendación, nosotros les contamos qué dice el algoritmo, se los contamos, entre todo el análisis que ustedes hagan y todos los activos que quieran, y todos los factores que quieran tomar en consideración. Si toman este también en consideración, bienvenido, está bueno que lo tomen. Entonces, bueno, muy bien con el tiempo, son y 43, ya casi estoy redondeando. Les conté cómo hacer un análisis top-down, entender qué pasa en el mundo, qué pasa en Argentina, cuáles son los instrumentos a nivel global, como los ETFs, cuáles son los instrumentos específicos, cómo hacer ustedes todo ese análisis, y les conté 2 casos para Argentina y 2 casos para Estados Unidos. En Estados Unidos, 2 casos de, en Estados Unidos, portafolios sugeridos, 3 por mes, o activos que podrían seguir a través de esto, y lo mismo en Argentina. Paso una cosa más. Acá hay gente de Invertir Online conectada, si me hacen el favor de publicar en el chat este link, porque es bastante largo este link para copiar. Hay un curso que nosotros, ustedes saben, tenemos esta unidad de capacitación que es Invertir Online Academy, que vende cursos, los cursos son pagos, pero tenemos estos cursos que están buenos, lo hicimos en base a charlas como esta, y en base a distintos videitos que vamos subiendo en redes sociales y demás, y se hizo una linda edición de todo eso,
Y hay unos cursos que son estos cursos gratuitos que ustedes pueden ver, y que les va a llevar más o menos 3 horas, una cosa así, ver todos los videitos y se van a poder llevar una buena idea de cómo invertir en bolsa a través de eso. Otra cosa, para mantenerse informado, redes sociales, estamos en todos lados. Estamos en todos lados, ustedes, bueno, Facebook, Twitter, LinkedIn, en YouTube, el canal de YouTube, o sea, www.youtube.com/invertironline, ahí van a ver un montón de videos que vamos generando, algunos cortitos indicando, no sé, qué es operar a precio límite, o qué diferencia hay entre, o qué es la TIR de un bono, digamos, algunos conceptos breves, cortitos, y otros que son directamente webinars o conferencias que hemos dado y que pueden ir viendo. 2 canales más alternativos, el podcast, si nos buscan en Spotify vieron que pueden buscar canales, lo que sea, Invertir Online, ahí nos van a encontrar, 2 veces por semana subimos audios. Y la última de las redes sociales que estamos manejando, que a mí particularmente, perdonen, me van a matar los que manejan otras redes sociales, a mí Telegram me encanta, porque Telegram la llevamos bien al trade. Entonces publicamos 2 o 3 cosas por día, nada más, pero alguna sugerencia de algún portafolio, algún activo que nos gustó, siempre hay como los datos bien de operaciones, están en ese Telegram, nos pueden buscar ahí y nos siguen. Y con esto, siendo y 46, me pasé un minuto, les agradezco. Lo que voy a hacer, voy a dejar de compartir, discúlpenme, pero yo todo lo que han chateado hasta ahora no lo he visto porque tenía la pantalla completa, así que ahora voy a ver el chat. No sé, que me diga por favor quién modera, si yo tengo un ratito más para responder algunas de las preguntas que me están haciendo, o si ya tengo que... Sí, José, perfecto. 5 minutos si querés para responder alguna consulta. Genial, buenísimo. Muchas Bueno, a ver, gracias. vamos con el chat. A vos, muchas gracias a vos. A ver, ¿cuánto es, va rápido el chat. ¿Cuánto es el mínimo depósito para operar en el mercado argentino? Un peso. En Argentina no necesitas mínimo. Fondos comunes de inversión, con 100 pesos ya estás operando. Hay bonos que cotizan a 1 peso y pico. Nada, con 100 pesos ya estás operando en Argentina. Y dije, en Estados Unidos sí se necesitan mínimo $1000. ¿Qué hay de cierto que se están trabajando para que se autorice operar ETFs desde el mercado local como si fueran CDRs? Y es una buena pregunta. Yo tengo entendido que no se va a poder. O sea, para que se haga el trabajo que están haciendo, debería ser cambiar la normativa, porque creo que la normativa no permite que coticen CDRs de ETFs. O sea, el trabajo debería ser cambiar la normativa y recién ahí se podrían hacer. A ver, bueno, me alegro que les haya gustado. Han mejorado, bueno, muchas gracias. ¿Cuál es el monto mínimo? Bueno, ya lo leí. Bueno, a ver más abajo, aprovechamos a ver algunas preguntas más. ¿Hay posibilidad de nuevos CDRs? No, sí, hay posibilidad. Esto, quien emite los CDRs es Banco Comafi, que básicamente lo que hace Banco Comafi es justamente emitir un CDR. Se trata de que hay una institución, como Banco Comafi, que compra un montón de activos de alguna cosa afuera. Por ejemplo, Apple compra un montón de acciones de Apple afuera, las compra y las guarda. Y contra esos activos que tiene guardadito allá, viene al mercado local y emite estos certificados, que son los CDRs. Y que entonces los certificados operan localmente, pero como están resguardados por los activos en el exterior, vos podés directamente ir a cambiar tu certificado, tu CDR, podrías presentarte, yo lo estoy haciendo muy gráfico, no todo es tan geográfico, digamos, que tenés que ir hasta el Banco Comafi, pero digamos, vos podrías presentarte, por así decirlo, ante el Banco Comafi y decir, todos estos CDRs de Apple, cambiámelos por mis acciones de Apple en el exterior. Eso básicamente sería cuando vos con tus pesos compras acciones de Apple, el ticker es AAPL, el CDR AAPL, si después lo querés vender como AAPLC, de C de cable, vos estás vendiendo ya directamente CDR en el exterior. Y así es como estás haciendo eso. ¿A qué hora sale el informe de apertura? Bueno, todas las mañanas sale temprano. Si los son en dólares, para traer la inversión, ¿cómo se hace? Bueno, vos les cuento todo lo de si ustedes abren cuenta y quieren fondear la cuenta en Estados Unidos, lo que tienen que hacer es, bueno, primero, la apertura es local, mandan desde una transferencia bancaria de su cuenta en cualquier banco, transfieren los pesos o dólares que tengan, los transfieren transferencia local a la plataforma de Invertir Online.
a su cuenta comitente dentro de Invertir Online. Y ahí hacen lo que llaman contado con liqui, que es básicamente si tenés pesos, compras un bono y al día siguiente lo vendés en especie C, por ejemplo, compras el AL30 y lo vendés al día siguiente como AL30C, y en ese instante que lo vendiste, ya estás llevando los dólares a Estados Unidos. En el momento en el que lo vendiste, ya los dólares están allá. Y lo mismo si arrancás con dólares, pero no tenés que esperar un día, o sea, no se tenés ni siquiera el riesgo de estar un día invertido en bonos argentinos. Vos comprás AL30D de dólar y lo vendés como AL30C e instantáneamente están los dólares allá. Cuando querés traerlo, hace lo mismo, pero al revés. De Estados Unidos comprás, hay un botoncito, igual que simplifica toda la operatoria, y que es básicamente apretar ese botón, pero si no, podrías comprar el L30C y vendés a L30D e inmediatamente tenés de vuelta los dólares acá. Así que, bien. Me parece que estamos, ¿no? A ver, me queda, bueno, yo hasta que no me interrumpan, yo sigo, hasta que no me corten, yo sigo. A ver, ¿alguna otra pregunta? Vamos más arriba. Bueno, a ver, alguna última pregunta. Bueno, los reportes, bueno, me parece que nada más. Listo. Bueno, José Ignacio, Misión muchísimas cumplida. gracias. Bueno, gracias a ustedes en Expo EFI por invitarnos, la verdad que nos encanta estar acá. Y a todos los que estuvieron acá, vi que hubo una buena cantidad, por lo menos acá en Zoom hay 760 personas, y más todos los que están en YouTube. Les agradezco por haberme escuchado. Ya saben dónde encontrarnos, dónde seguirnos. Así que bueno, los veré pronto en otra EFI, o si nos quieren buscar en algún lugar en Invertir Online, también los puedo ver ahí. Así que bueno, saludos a todos y buen día.